Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Les habla Nimrod de la Torre, director regional de Markets para Latinoamérica. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos de nuevo. Ya veo por ahí varios conectados que andan por aquí siempre. Qué gusto saludarlos. Y pues bueno, vamos a dar comienzo con esta clase. Me parece que ya se escucha bien, se ve bien, todo, ¿verdad? ¿Cierto? Ok, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a tener la clase de patrones chartistas. ¿Qué son los patrones chartistas? Bueno, son patrones que se dan en los gráficos con los que nosotros podemos apoyarnos y ubicar ciertas formas o figuras que nos van a ayudar a conocer la nueva dirección del mercado, ya sea patrones que nos indiquen una continuación de una tendencia o patrones que nos indiquen un cambio de tendencia, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver los patrones como más comunes y un par que no son tan comunes, pero yo creo que son de bastante utilidad y que se dan mucho en los mercados, por eso es que los meto en la primera sesión de patrones chartistas. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase. ¿Quiénes somos? Ya les he platicado sobre Markets, es un broker que lleva 3 años en el mercado. Estamos apenas recientemente abriendo oportunidades en Latinoamérica para que la gente nos conozca y empiece a trabajar con nosotros. Es un broker formado por profesionales, directores que han venido de otros brokers. Yo en el personal vengo de otros brokers, también he trabajado como directivo también de Latinoamérica. Y pues bueno, son puros profesionales que nos hemos juntado para crear la mejor experiencia dentro de un broker y a lo mejor cambiar cosas que no nos han parecido a lo largo de otros brokers, ¿no? Yo, ¿quién soy? Soy Nimrod, ya me conocen, llevo más de 10 años en los mercados, licenciado en Economía y Ciencias de la Comunicación, me especializo en swing trading, soy director para Latinoamérica en este momento de Markets y lo he sido para otros brokers y he colaborado con algunos medios financieros, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a ver hoy dentro de nuestra clase de los patrones chartistas? Vamos a ver varios patrones en específico que son patrones de cambio, ¿ok? Vamos a ver hombro, cabeza, hombro complex, las cuñas, los diamantes, dobles pisos y dobles techos y uno que se llama bump and run, que no es tan conocido, ¿ok? Bueno, hombro, cabeza, hombro. En este caso puse un ejemplo de patrón invertido, ¿ok? Pero se puede, de patrón invertido, o sea, el hombro, cabeza, hombro hacia abajo, pero lo que voy a hablar es exactamente lo mismo hacia abajo y hacia arriba, no cambia nada, por eso solamente puse el ejemplo hacia abajo, ¿ok? ¿Qué es un hombro, cabeza, hombro? Es una formación en la cual nosotros vemos 3 mínimos dentro del gráfico, ¿ok? En la parte central de los 3 mínimos tendría que ser más alta, mínimos o máximos, ¿ok? La parte central, el pico o el mínimo o el máximo central debe de ser el más alto, por eso se llama hombro, cabeza, hombro, porque hace referencia a la figura humana, ¿no? Un hombro, una cabeza y un hombro. Entonces, ¿qué otras cualidades tiene o qué otras cosas podemos darnos cuenta a través de este patrón? Tiene un tipo de reversión a corto plazo, ¿ok? Sucede mucho a corto plazo más que en largo plazo. En largo plazo a veces no se completa al 100, pero en corto plazo tiende a funcionar bastante. Y pues además, el volumen, cómo se refleja en el gráfico. Esto es importante porque después tendremos alguna clase de volumen, pero cuando nosotros analizamos el mercado, si vemos el volumen puede ser de gran ayuda. En este caso, el volumen va mayor en primer hombro y decreciendo al último. ¿Por qué se refiere al volumen? Déjenme agarrar plumita. Aquí está. En este caso, ¿por qué dice que el volumen va decreciendo? El volumen significa, pues, qué tanto se está operando, ¿no? Qué tantas operaciones hay, qué tanto interés de hacer operaciones en el mercado hay. Dice, esos patrones son patrones de reversión, o sea, de cambio de tendencia. Entonces, si aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, así, ¿no? Viene bajando el gráfico y así, y de aquí sube, es un cambio de tendencia. Entonces, el volumen de la tendencia bajista, pues viene por aquí, ¿no? Viene el volumen, digamos que esta es la base del gráfico, y el volumen viene por aquí, ¿no? Arriba. El volumen va bajando. ¿Por qué va bajando el volumen? Porque ya el interés de operar se está acabando. Entonces viene de más a menos. Y de aquí cuando vuelve a cambiar de tendencia, el volumen empieza a subir, ¿ok? Por eso se dice que mayor al primer hombro y decreciendo al último. Eso es una de las que nos va a estar ayudando a lo largo de esto, ¿no? Cuando vemos este patrón. Aquí tenemos una imagen
muy clara, ¿no? Hombro, cabeza, hombro invertido. Dice acá atrás que tenemos que tener mínimo 5% de rompimiento para ser efectivo. ¿Qué significa esto? Que al menos la distancia de aquí, del cuello, esto sería como la zona del cuello, hacia la cabeza, de esto el 5% sería más o menos, o bueno, mucho menos que eso, tendría que haber de rompimiento para que sea válido, para que nosotros digamos, ok, si ya rompió, entonces iba a continuar con la tendencia. Entonces, aquí tenemos uno, ¿no? Tenemos el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho. Entonces, en esta parte, nosotros nos damos cuenta cómo no siempre funciona de una forma de libro, ¿no? O sea, no siempre vamos a ver literal la formación así tan específica. La podemos encontrar de diferentes formas. En este caso, vean cómo el hombro, la cabeza, tampoco es como que están en la posición más perfecta, ¿no? Entonces, aquí tenemos el neckline, que es la línea del cuello. Esta línea se traza a través donde termina el primer hombro hasta donde ya empieza a cruzar esta línea, se va con la cabeza y con el siguiente hombro, ¿ok? Ahora, te decía que tenemos que tener por lo menos el 5% de rompimiento para valorar nuestro rompimiento, nuestro cambio de tendencia. Entonces aquí tenemos la cabeza, en teoría de aquí, esta distancia tiene que ser por lo menos el 5% de esa distancia, este rompimiento. Aquí vemos que sí lo pasó obviamente y esto siguió subiendo hasta por acá. Normalmente en este patrón siempre se busca que la distancia que tenemos de aquí, del cuello a la cabeza, la que les acabo de contar en este momento, sea igual al rompimiento. O sea, buscaríamos aproximadamente una línea del mismo tamaño. Más o menos son del mismo tamaño esta y esta. Entonces, deberíamos de haber buscado nuestro precio acá. Pero una cosa importante a identificar es dónde están nuestras zonas relevantes, hablando de soportes, resistencias y demás. En este caso tenemos una línea aquí de soporte que se alcanza a ver bastante bien. Soporte que se vuelve resistencia. Más o menos a esta derecha, ¿no? Ahora, nosotros debemos, yo creo que sería lo ideal, basar nuestra operativa más en esos soportes que más en la teoría, hablando de buscar este 100%, ¿no? Del cuello a la cabeza. No siempre se cumple, pero es más probable que encontremos el cumplimiento a través de las soportes y resistencias, ¿ok? Aquí tenemos una zona en la que llegó perfectamente y alcanzamos un TP súper bien. Acá hubiéramos tenido nuestra entrada, alcanzamos nuestro rendimiento perfecto. Ahora, recuerden, hablando del volumen, que el volumen va decreciendo a lo largo del hombro, cabeza, hombro. Aquí se ve como el volumen es mayor en el hombro, luego en la cabeza y en el último hombro el volumen es menor. Es importante tomar en cuenta esto porque es muy relevante en la mayoría de los patrones chartistas. A veces no le ponemos atención o a veces hay mucha gente que pues, literal no le pone atención al volumen o tiene otras diferentes operativas, pero es importante al inicio, cuando vamos empezando o que estamos ya en un proceso de ser traders rentables o traders dedicarnos a esto, es importante conocer todas las herramientas y todas las bases para poder entender los diferentes patrones y las diferentes herramientas que hay, ¿no? Bueno, este es el hombro cabeza invertido. Tenemos acá otro ejemplo que, bueno, se ve bastante muy diferente. Tenemos aquí el hombro, luego tenemos aquí una cabeza, un cuello, un hombro, y luego fíjense en la línea del cuello, tiene una indecisión aquí cañón, ¿no? Toda esta parte es de indecisión. No tenemos ni un rompimiento claro, ni hacia arriba ni hacia abajo, ni un falso rompimiento. El volumen sí se ve igual a como lo habíamos platicado, descendiente, y aquí vemos cómo prácticamente no hay volumen. El volumen, no hay volumen de operación hasta aquí, que es donde ya hay un rompimiento al alza. ¿Ok? Entonces ya aquí es donde nosotros podemos decir, ok, ya hubo un rompimiento, pues sobrepasó el 5%, ya tenemos un volumen que está representando un nuevo movimiento alcista, entonces ya podemos aquí tener nuestra entrada. De nuevo, ¿cuáles serían nuestros objetivos aquí? Aquí tenemos, fíjense, una zona de soporte-resistencia, está súper de recta mi línea, y el primer objetivo, fíjense cómo lo tenemos y llegamos perfecto. Retroceso, rompimiento, retesteo, e incluso nos podríamos ir hasta el segundo, ¿no? Para ya buscar aquí una zona de profits, ¿ok? Eso está pues bastante sencillo, nada más siempre recuerden identificar los hombros, cabeza, hombros, no siempre se ven bonitos, no siempre se ven muy claros. Y aparte hay variaciones, ahorita les voy a enseñar otras. Hombro, cabeza, hombro invertido de nuevo. Aquí lo mismo, ¿no?
Aquí está más claro. Hombro, cabeza, hombro, rompimiento, retesteo y seguimos. Aquí está bastante claro esta imagen, bastante bien. El volumen igual, baja y ya hasta que está aquí el rompimiento, ya es donde tenemos el volumen fuerte. ¿Ok? Y tenemos aquí ahora el hombro, cabeza, hombro invertido, errores. ¿Cuáles son estos errores y los principales que podemos tener? A veces no nos esperamos y pasa mucho, por ejemplo aquí atrás, que cuando nosotros vemos ya que se formó el hombro, ya decimos, ok, ya vamos a meter aquí mi operación para aprovechar todo esto en lugar de asegurar y entrar hasta acá a un retesteo, ¿no? Entonces, metemos acá abajo y ¿qué sucede? Tenemos aquí un hombro, cabeza, fíjense, hombro, cabeza. Aquí podríamos haber pensado que este era el hombro por la dimensión que tiene este y aquí pudimos haber entrado en una operación y fallamos, ¿no? Se fue hacia abajo y dijimos, bueno, entonces este sí es el hombro. Metemos nuestra operación aquí, sube y seguimos bajando, ¿ok? ¿Por qué aquí? Aquí, ¿por qué habríamos notado este error? Fíjense, aquí dice, el volumen es diferente al ideal, ¿ok? El volumen, fíjense cómo aquí está abajo, luego aquí sube más cuando estamos en el movimiento alcista. Aquí ya nos está dando una indicación que no tenemos las condiciones adecuadas para meter nuestra operación, pero puede que funcione, o sea, no siempre los errores suceden, ¿no? No siempre, aunque esté todo perfecto, se va a cumplir. Hay veces que hay un porcentaje de error en esto. De hecho, les voy a recomendar un libro que se llama la enciclopedia, ¿cómo se llama? La enciclopedia de los patrones chartistas. Ahorita les digo el autor, se me olvidó, pero es un libro gordísimo que además trae infinidad de estadística y para todos los patrones. Es muy bueno. Ahora, aquí aparte abajo también tenemos lo mismo, ¿no? Hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho. Tenemos aquí un rompimiento, pero un rompimiento que no supera el porcentaje requerido. Y entonces aquí es un error de nuestro patrón. No siempre se cumple, ¿ok? Bueno, continuamos. ¿Cuál es el hombro, cabeza, hombro complex? Aquí es cuando nosotros nos encontramos más de dos hombros o más de dos cabezas o dos, ¿no? Entonces, en esos patrones a veces nos confundimos porque no tenemos el conocimiento de que existe. Yo me acuerdo que esto yo no sabía que existía. Veía estas formaciones y decía, bueno, pues no es un hombro, cabeza, hombre porque hay dos o hay un doble piso, pero aparte hay otros dos mínimos. Entonces es importante que los conozcamos. Hay o dos hombros con cabeza y dos hombros, o hombro, cabeza, cabeza, hombro. O puede haber dos y dos, ¿no? Puede haber un hombro, hombro, cabeza, cabeza, hombro, hombro, y aquí está el neckline, ¿ok? Puede darse también de esa forma y se le conoce como hombro, cabeza, hombro complex. Este patrón es igual, les repito, como el hombro, cabeza, hombro normal, funciona muy bien a corto plazo. En temporalidades muy altas, a veces es muy complicado consolidar todo el trayecto que estamos buscando a través de un hombro, cabeza, hombro, pero en trayectos cortos, en temporalidades cortas, funciona bastante bien. Aquí está un ejemplo. Tenemos aquí un bajón, por ejemplo, un hombro izquierdo, hombro derecho, cabeza, hombro derecho, otro hombro derecho, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestro neckline, tenemos el rompimiento, el retesteo y seguimos con la tendencia, ¿ok? Aquí el volumen no es tan relevante porque tenemos muchos mínimos y muchos máximos. Incluso yo podría decir que iríamos más de mínimo a más. Aquí sí seríamos de mínimo. Aquí a lo mejor hubo algo importante y de aquí volveríamos a empezar a subir el volumen. ¿De acuerdo? A que pues esto ya sería prácticamente un cambio de tendencia. Esta sería la confirmación que prácticamente vendría siendo también como la estructura del precio, ¿ok? Más o menos también sería lo mismo. Aquí tenemos otro ejemplo, fíjense, hombro izquierdo, cabeza, cabeza, hombro derecho. Aquí este hombro derecho podría funcionar como dos, a lo mejor no porque no llegó hasta acá, pero sí tiene dos bajones, ¿no? Tenemos un throwback, un falso rompimiento aquí y subimos, ¿no? Tenemos varios patrones que no se ven tan bien, ya no tienen la misma estructura como en un libro, pero funcionan de la misma forma, ¿ok? Tenemos también otro ejemplo aquí,
que este es de una falla. Por ejemplo, aquí dice, la falla del patrón donde además de sí tener la información del volumen indicado, el rompimiento no alcanzó el 5% mínimo para confirmar la subida. Esto aplica igual para todos los hombros, cabeza, hombros. Entonces tenemos aquí nuestro izquierdo, tenemos nuestras cabezas duales, y tenemos nuestro hombro derecho, un rompimiento muy leve y se fue hacia abajo, ¿ok? Hay que estar pendiente de eso. Aquí el volumen sí aplicó bien, fíjese. Muy bien. Tenemos también otro aquí, que esta también es una falla, porque no se dio tan bien. Pudimos haber aprovechado el movimiento, sí. Tenemos hombro, cabezas, hombros, rompimiento falso, un pequeño regreso, un pullback. Y después aquí, si hubiéramos buscado, como lo hablamos al principio, la distancia original, no hubiéramos llegado, sería por acá. Pero si nos basamos en los soportes de resistencias, sin problema hubiéramos podido meter aquí una operación en este retesteo, un stop loss pequeño, y hubiéramos buscado este profit sin problemas. El volumen también se ve un poco plano. ¿Qué significa esto? Pues al final vemos cómo realmente el precio no tuvo ni un movimiento fuerte hacia abajo de continuación, ni un movimiento fuerte de cambio de tendencia. Aquí parece que veremos un movimiento bajista. Entonces el volumen prácticamente se quedó plano porque esto sería prácticamente un canal lateral, más o menos. Entonces, pero sí aplica el patrón en corto. Como les decía, en temporadas a lo mejor cortas o momentos cortos, sí funcionaría también de buena forma. Aquí tenemos otro ejemplo de Complex que representa perfectamente pues lo que requerimos, ¿no? Para confirmar nuestro trade. Tenemos el volumen bajista, tenemos el hombro izquierdo, cabeza. Este yo no lo tomaría como hombro, la verdad. Este a mí me parece que es el mismo movimiento de la cabeza y este sí lo tomaría como un hombro. Entonces aquí sí tomaría dos hombros sin problema y una cabeza. Tenemos la línea del cuello, vemos como si el rompimiento fue bastante bueno. Aquí sí pudiéramos haber optado por la distancia, prácticamente sí se cubrió bien la distancia, incluso casi al pip, ¿no? Ahí con este movimiento, hacía buen ojo, le calculo que más o menos es la misma distancia, y pues bueno, al final se fue prácticamente hasta la zona de soporte relevante, ¿no? Más o menos. Ahí está, bastante bien. Ahora, tenemos aquí otro ejemplo de un error otra vez, un rompimiento falso, el hombro, cabeza, hombro, neckline. Vemos como aquí el precio rompió, pero aquí es un gráfico de bar, de líneas, ¿no? Pero aquí sería una vela, sería que literal sería como un hammer, que tenemos la vela y cerró por encima. Sí rompió, pero nada más dejó la mecha por abajo. Entonces, tendríamos aquí como el hammer de la vela. Lo que nos indicaría pues que aquí va a subir el precio. Es a través de la mezcla de los patrones que estamos teniendo. Digamos, hablamos de patrones de velas la vez pasada, estamos hablando ahorita de patrones chartistas, hablamos de soportes y resistencias a través de Facebook. Entonces tenemos, aquí hubiéramos dicho, ok, aquí tenemos nuestra línea del cuello, tenemos este patrón que nos está dando, esto es un patrón de que el precio va a subir. Tenemos además el hombro, cabeza, hombro, pero tenemos una tendencia alcista fuerte, vemos que el volumen no bajó o incluso se está subiendo el volumen para seguir subiendo, entonces decimos, ok, esto nos indica que esto va a subir, no porque veamos el patrón hombro, cabeza, hombro, significa que esto a fuerza va a salir. Hay también excepciones y no siempre funciona, ¿ok? Tenemos las cuñas. ¿Cuáles son las cuñas? Estos patrones pueden funcionar de ambos casos, de reversión o de continuación. Funcionan a ambos casos. Yo creo que son más de reversión. Lo he visto más en lo personal como un patrón de cambio de tendencia que de continuación. Ahora, el volumen aquí también es de mayor a menor hasta el pico. También aplica lo mismo porque en un cambio de tendencia vemos cómo el volumen va decreciendo porque vamos a ir a tomar una nueva tendencia. Y en este caso, yo sí creo y lo he estudiado, me parece que tiene mayor efectividad en gráficos de más de 3 semanas, o sea, gráficos a una temporalidad más alta o que el patrón dure 3 semanas. Si vemos, por ejemplo, un gráfico de 4 horas, esto sin problema te dura 3 semanas o un gráfico diario, ¿no? En un gráfico diario, pues ya aquí son mucho más de 3 semanas. Entonces, creo que funciona mejor a largo plazo. Lo he visto muchas veces con petróleo, lo he visto que se da mucho este patrón con el petróleo, ¿ok? Ahora, aquí tenemos un ejemplo. El precio se va achicando. Esta línea yo lo hubiera marcado aquí. De aquí hubiera ido hacia acá
más o menos así. El precio se va achicando, el volumen va bajando. ¿Por qué el precio se va achicando? ¿Qué nos indicaría esto si lo viéramos en velas? Esto nos indicaría que el precio del activo ya no tiene tanta como ímpetu de andarse moviendo hacia arriba, hacia abajo, haciendo máximos y mínimos cada vez más cortos entre ambos, por eso es una cuña. Eso significa que no hay literal un interés en mover el precio o hacia arriba o hacia abajo, o solamente la gente está operando poquito para llevar el precio a una zona relevante. Normalmente los picos de las cuñas son zonas de soportes o resistencias bastante relevantes, ¿ok? Precios importantes, precios ya sea soportes o resistencias o precios psicológicos. Cuando empieza a haber menos operatividad, obviamente llegamos a que el gráfico se va achicando y achicando, achicando. El volumen lo representa lo mismo, que sería cada vez hay menos entradas en las operaciones, hasta que el precio pues llega a la zona que se quiere y despega, ¿ok? En este caso, pues rompió hacia arriba, durísimo, y se vio claramente en este gráfico. Tenemos acá otro ejemplo, como tenemos los seis puntos aquí tocando, ¿no? Es que esto también yo lo hubiera tomado, bueno, 3, 4, 5, tenemos 6 puntos, el rompimiento, la cuña igual hizo un buen movimiento, alcista, tuvo un retroceso, el retroceso ¿hacia dónde fue? Fue a una zona de soporte-resistencia, más o menos, y de ahí continuó con su camino, ¿ok? Bastante claro esto de las cuñas, bastante sencillo. Tenemos aquí una cuña que es, no se completó perfectamente, se habla también de que un 5% tendría que validar. Aquí no se validó, ¿no? Desde el primer rompimiento. Tenemos el canal bajista de la cuña, tenemos un rompimiento muy chiquito que después reentró en la cuña. ¿Esto qué nos dice? Pues que obviamente no se va a cumplir, puede tener unos máximos, pero vemos aquí como estos máximos llegaron nada más hasta esta zona. O sea, no iba a alcanzar un movimiento fuerte porque aquí esta zona parece que habría sido fuerte. Entonces, obviamente antes de hacer cualquier tipo de operación con esos tipos de patrones, no, ya saben, siempre lo digo, no nos vamos a basar únicamente en un patrón, ¿no? Tenemos que validarlo a través de otras herramientas que hemos tenido a lo largo de nuestro estudio, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo siempre recomiendo que siempre tengan marcadas las zonas relevantes de los precios, soportes y resistencias y precios psicológicos, que son lo más importante en los precios. Porque aquí a lo mejor, si no te vas a la historia atrás, si no revisas esto, tú dices, ok, ya está rompiendo, a lo mejor nada más retesteó la línea de tendencia y sube, ¿no? Pero no analizaste que aquí tenías una zona importante, que a lo mejor esto, si nos vamos más atrás, podría ser una zona muy relevante. Entonces, siempre hay que analizar eso desde antes de empezar a operar. Ahora, bueno, pues esto ya no funcionó, bajó, hizo un nuevo mínimo, retesteando zona, se mantiene ahí. Tenemos aquí un patrón que nos dice claramente aquí, fíjense, una línea, aquí un rompimiento, un retesteo, aquí había una operación clarísima, metemos un trade de venta y pum, hacemos cash, ¿vale? Aquí tenemos una combinación de dos patrones. Esto también es importante. No solamente se queden con un patrón. Hay veces, perdón, hay veces que podemos encontrar dos patrones juntos. No se queden con la idea de que, ok, ya está un patrón, bueno, ya me voy a quedar con este y rompió, pero después me valida el cambio de tendencia a un nuevo patrón. En este caso tenemos una cuña que, fíjense, rompió, pero tiene un hombro cabeza hombro. Tenemos el neckline, que prácticamente sería la línea de la cuña, lo que nos apoyaría, bueno, aquí le hice super chueca, a ver si lo puedo regresar. Si no, no se va a entender. Ahí está. Ok, pluma, ahí está. Entonces tenemos aquí el neckline, más o menos va por aquí, ahí está. Tenemos el rompimiento, un retesteo, al final que aquí está como, funciona como línea de tendencia, como línea de la cuña. Nos juntamos con los dos, nos da una señal de que aquí se esperaba un cambio de tendencia, hizo un rompimiento falso, tenemos un hombro cabeza hombro nuevo ahora, entonces decimos, ok, creo que dos patrones seguidos me están dando la información que requiero
pues puede ser una buena oportunidad después del rompimiento buscar una operación. ¿Ok? Ahora, esto es muy similar a una onda Wolfie. No sé si la conocen, pero ya les daré la clase de ondas de Wolfie más adelante. Es un patrón muy importante y muy bueno para operar cambios de tendencia. Ya lo veremos después. Aquí tenemos algo también muy interesante. Aquí se puede aprovechar de dos formas este patrón. Tenemos la cuña, que funcionó muy bien. Tenemos el rompimiento. Pudimos haber metido una muy buena operación buscando esta zona. Aquí está muy clara esta zona. Fíjense, tocó, take profit, regresó e hizo un retesteo en la línea de la cuña. Eso también es muy bueno porque del mismo patrón, del mismo momento en el que tenemos el análisis, de un mismo análisis podemos sacar dos beneficios. Tenemos el primero, la entrada, el toque con la línea de take profit. Regresamos y de nuevo tenemos un siguiente take profit. Incluso nos podemos ir más abajo, ¿no? Cuando vemos este tipo de formaciones que baja, sube muy fuerte y vuelve a bajar, por lo general sigue un poquito más la tendencia y aquí la encontraríamos hasta acá, ¿no? A lo mejor nos hubiéramos podido ir a buscar, no sé, esta zona para asegurar o algo así y hubiéramos tocado un poquito más adelante, mayor profits para nuestra operación. Aquí tenemos otro breakout. Es que hay muchas opciones. Me gustaría platicarles de muchas cosas o muchas alternativas, pero no corresponde a este tema, pero de repente quiero hablar más de otros temas, pero luego lo veremos poco a poco. Aquí, por ejemplo, tenemos un rompimiento. Yo si hubiera metido esta operación, se veía muy clara. Por aquí, por esta zona, yo hubiera buscado un take profit. A lo mejor no lo hubiera ganado, no hubiera sido una operación ganadora, porque yo sinceramente hubiera buscado esta zona por aquí, como para aliviar, para como descartar riesgo, ¿no? Yo siempre normalmente en las operativas busco una zona que no es mi take profit original, pero sí busco una zona como intermedia, no para tomar ganancias, o a veces sí tomar un 20% de las ganancias. Si metes un lote, cobras, no sé, un punto 30 o punto 20 nada más para asegurar, recorrer tu stop loss a break even y así ya eliminas todo riesgo, ¿no? Y al final ya cobraste un poquito, ya no tienes nada que perder. Pero eso ya lo hablaremos en plan de trading después. Entonces, yo aquí cuando estaba llegando acá, no hubiera llegado a ningún lado. Si no llegó, me hubiera esperado y me hubiera cerrado en stop loss. Pero no pasa nada. Al final, siempre es normal tener operaciones perdidas. Tenemos también los diamantes. ¿Cuáles son los diamantes? Es una formación como un cuadradito, literal, una forma de diamante, que nos explica igual un cambio de tendencia. Eso también yo creo que funciona mejor a corto plazo y el volumen funciona igual, ¿ok? De mayor a menor. Ahora, estos tipos de patrones normalmente se cumplen o se dan cuando tenemos zonas mucho más relevantes. Hablamos de mínimos o máximos mensuales, mínimos o máximos anuales. Es cuando más se encuentran este tipo de patrón. No sé por qué, pero es cuando más lo vemos. Listo. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo de un mínimo. ¿Qué tenemos en el triángulo? Si empezamos a trazar líneas sobre nuestros precios, nos damos cuenta que sí se forma literal una figura de diamante. ¿Qué nos explica esto? Pues obviamente lo mismo, nos explica que hay un cambio de tendencia. El volumen, bueno, no lo puse ahí, pero el volumen se representa como nada más de la primera parte del diamante hasta la punta del diamante, hasta el último máximo que tiene en la punta. ¿Por qué? Porque ya cuando está haciéndose más chiquito, es cuando se está haciendo la acumulación del precio para romper. Entonces, si vemos este patrón, que tenemos volumen a la baja y pasando el pico, el último pico del diamante, vemos que aunque el precio se sigue achicando, el volumen empieza a subir, quiere decir que ya se viene el rompimiento en el precio. En este caso, pues sí rompió, se fue bastante fuerte hacia arriba y hubiéramos buscado pues por ahí esta zona, ¿no? Si hubiéramos llegado a un take profit, empezó a hacer movimientos, un throwback a la misma zona de la estructura del precio, que yo hubiera manejado más o menos esta zona, hizo es un retroceso. Aquí pude haber buscado alguna otra operación por acá en una de esas zonas y volver a buscar los nuevos máximos que serían por acá o por acá, ¿ok? Pero este patrón pues nos funciona bastante bien para ese tipo de
de operaciones. Aquí tenemos otro ejemplo. Este se ve más, no tan claro. Es que también los gráficos están en líneas, pero bueno, al final es lo mismo. Fíjense. Volumen a la baja. Aquí el volumen subió hasta el rompimiento. Aquí a lo mejor sí había mucha indecisión en el mercado, por eso es que no había volumen ni para arriba ni para abajo. Y sí había indecisión. Vean, aquí tenemos literal como un hammer, acá tenemos un shooting star, acá tenemos otro hammer. O sea, el precio a fuerza se quería quedar en medio. Cuando trataba de bajar o de subir, solo soltaba mechazos, regresaba y cerraba en la misma zona. Entonces realmente no había como mucha información en el mercado y no había una intención alguna, por eso el volumen decreció totalmente hasta que hubo el rompimiento. Rompimiento, fíjense, zona de soporte resistencia clara, buen objetivo. Después de un rompimiento yo creo que hubiera sido un buen objetivo buscar esta zona y a lo mejor buscar un poquito más arriba. Yo hubiera buscado a lo mejor por aquí, en esta zona. Ahí, más o menos por ahí. Hubiera tocado y a lo mejor vemos cómo se va dando el gráfico, hubiera buscado la zona máxima. Pero está muy sencillo encontrar este patrón en los gráficos, en grandes temporalidades. Ahora, recuerden que, lo comenté, podemos encontrar patrones dentro de patrones o patrones con patrones. En este caso tenemos el diamante con un hombro, cabeza, hombro adentro. Se representa prácticamente igual que un diamante, ¿no? Tenemos el hombro, la cabeza, el hombro. Aquí lo que nos ayuda es que, pues bueno, el cuello nos está dando la completa, bueno, completa nuestro diamante, ¿no? Aquí está. Nuestro diamante, tenemos un rompimiento. Aquí fíjense cómo hay excepciones, ¿no? Rompió, sí pasó el 5%, pero aquí en el retroceso, fíjense cómo tenemos una vela muy larga que como un poco de indecisión, luego la otra igual. Tenemos un hammer, un shooting star, otro shooting star. Aquí tenemos otro hammer gigante. Entonces, realmente no había como mucha información. Por eso el mercado se hizo bastante lateral, ¿no? Aquí el mercado se hizo bastante lateral. ¿Qué pasó después? Rompimiento a la zona de los hombros. Y aquí después dices, ok, tenemos aquí una vela envolvente, tocamos una zona importante, decimos, ok, bueno, pues aquí puede ser una buena oportunidad para entrar. Si alargamos esta línea, vamos a ver cómo prácticamente hizo un retesteo de esta línea de tendencia, ¿ok? Entonces podríamos haber agarrado aquí, o sea, juntamos varias cosas que nosotros tenemos como línea de tendencia, patrones, volumen, velas, y hasta que encontremos una posición bastante buena sin riesgo. Aquí hubiéramos encontrado eso. Si hacemos un trazo más largo, si juntamos algún par de cosas, podríamos haber encontrado una opción interesante de compra, ¿no? Subimos, buscamos aquí, si metes una operación aquí abajo, yo hubiera buscado de inicio estos máximos, que son esta zona de por aquí, los máximos. Si vemos si llega, tenemos un retroceso otra vez a esta zona, retroceso. Aquí en esta vela hubiera metido una operación por acá, vemos que solamente es como un retesteo y ya hubiera ido a buscar estos máximos de acá. ¿Ok? Fácil esa parte. Diamante, pues tenemos el mismo ejemplo, este ya no lo voy a hablar, es exactamente lo mismo. Aquí tenemos de nuevo un diamante con hombro, cabeza, hombro. Perfectamente formado el diamante, el hombro, cabeza, hombro. Pues bien, aquí no me hubiera ido con la línea del cuello. Si nos vamos con la línea del cuello, pues está imposible, ¿no? No hubiéramos metido una operación hasta acá. O sea, no. Pero sí hubiéramos podido aquí buscar una operación de continuación con las operaciones que hubiéramos metido acá arriba. Aquí arriba en este rompimiento sí o sí hubiera metido una operación. Tenemos un rompimiento claro, después de un diamante de un hombro, cabeza, hombro. Incluso aquí tenemos un hombro, cabeza, hombro pequeño, fíjense. Y tenemos el neckline por aquí, ¿ok? Perfecto, rompimiento, retesteo, aquí una operación, sea aquí o aquí. Tenemos ahí dos trades, seguimos bajando, hubiéramos aquí trazado nuestra línea de tendencia y vemos que aquí otra vez rompió con fuerza, otra operación por acá y nos vamos a los mínimos. Seguramente acá es una zona de mínimos importante, ya hubiéramos checado, pero sería interesante, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en este solo análisis, así viéndolo rápido y con el puro diamante, tenemos un hombro, cabeza, hombro que nos da una entrada hasta acá básica,
tenemos un hombro, cabeza, hombro pequeño aquí que nos da una entrada aquí de rompimiento y de retroceso, y tenemos el rompimiento del diamante. Entonces, en este simple movimiento, en esta tendencia, tendríamos 3 entradas de libro básicas, muy sencillas, que hubiéramos podido agarrar hasta sin problema, ¿no? Muy claras, 1, 2, 3 operaciones, fáciles. Diamantes, bueno, aquí no es diamantes, me equivoqué, esta no es de aquí, perdón, esta no va ahí, me equivoqué. Doble pisos y dobles techos, esa está muy sencilla, voy a ir un poquito rápido en esta, esa está muy sencilla. Tipo de reversión a corto plazo, me parece que funciona bien. Ahí dice a corto plazo, pero creo que a corto y mediano plazo funcionan bastante bien. Volumen de mayor a menor, también lo mismo, y pues patrones son efectivos. Esos patrones cuando encontramos en zonas de soporte de resistencia bastante relevantes, ¿no? Funcionan mucho mejor, tienen mayor efectividad. Aquí tenemos, por ejemplo, un doble piso muy claro. Tenemos el volumen como baja y sube ya cuando empieza a ver el rompimiento. Y literal tenemos una línea de confirmación que sería la línea como si fuera la del cuello del hombro, cabeza, hombro, que es como la estructura del precio, donde nosotros vamos a decir, ok, cuando rebasa esta zona es donde vamos a buscar una operación. Incluso aquí hay veces que podríamos agarrar hasta esta zona, ¿no? Depende si esto está en un lugar muy relevante a lo largo de la historia. Podríamos decir, ok, ya tocó una vez, ya tocó otra vez, podríamos buscar una operación aquí, pero es más complicado. Tendríamos que tener más entrenamiento y más contexto de la historia, del precio del activo que estamos trabajando. Subimos, tenemos el rompimiento, retesteamos y pues ya nos vamos con una operación bastante buena. ¿Dónde sería mejor entrar aquí? Depende del gráfico. Podríamos entrar en el rompimiento, es que depende mucho de las velas, para el que preguntó eso, depende mucho de las velas. Nosotros podríamos entrar en el rompimiento con una vela, si la vemos muy larga, con mucha fuerza, que no tiene mecha por encima en este caso, y podríamos entrar en esa vela. Depende qué tan larga está, porque por ejemplo, si la vela rompe hasta acá, si entramos acá, vamos a tener un rango de riesgo bastante alto, porque tendríamos que tener un stop loss hasta por acá, porque el precio puede que haga un regreso hasta acá. Si decimos, ok, tuvo un rompimiento de una vela fuerte por aquí, cerró fuerte aquí arriba, decimos, ok, vale la pena, un stop loss por aquí abajo, podría ser una buena opción. Yo creo que la entrada más fácil para que no haya ningún tipo de riesgo sería hasta un retesteo, ¿no? Una entrada fácil del libro, rompimiento, retesteo de la línea de confirmación de la estructura y de ahí buscar la operación más sencilla que haya. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo. Mire, aquí este está súper más claro, ¿no? Es más o menos lo que les acabo de decir. Tenemos un rompimiento, una vela bastante alta. Ahora, ya cuando está hasta aquí la vela, o sea, nosotros diríamos, si la meto aquí, puede el precio bajar hasta acá y bajar un poquito más. Sería como un busca stop loss de los bancos. Esto después hablaremos de eso también. Entonces, tendremos que poner stop loss abajo de la línea de confirmación. Es mucho riesgo para a lo mejor buscar este máximo, si nos basamos en ese, sería mucho riesgo. Estamos en una operación 1.5 a 1, no creo que valga tanto la pena. Mejor nos esperamos al retroceso, a la confirmación, y fíjense, ya tenemos un stop loss súper pequeño y tenemos una operación aquí fácil, nos aventamos una operación 8 a 1, 9 a 1, 7 a 1, por ahí algo así. Entonces ya tenemos un objetivo bastante amplio con poco riesgo, ¿ok? Aquí tenemos doble piso y doble techo al mismo tiempo, ¿no? Aquí, bueno, no necesito, no es doble techo, tenemos dos dobles pisos. Tenemos un doble piso que aquí a lo mejor sí cumplió con nuestro primer objetivo que hubiéramos buscado. Después tenemos otro doble piso que igual cumplió con un siguiente objetivo. Yo aquí me hubiera ido a este mismo, no tenía necesidad de buscar más alto porque creo que ya, por ejemplo, si analizamos lo demás, bueno, esto tendríamos que ver cómo viene el gráfico, ¿no? Si viene de una tendencia bajista o es un canal de continuación o algo para analizar, pero así a simple ojo me hubiera ido al primer objetivo, nada más por asegurar nuestra operativa. Doble piso, doble techo de nuevo, aquí tenemos un doble piso, fíjense cómo aquí es un error. Aquí hay un error porque el rompimiento, cuando estamos teniendo la vela que estaría haciendo nuestro retroceso, nuestro retesteo, pues no da una señal clara. ¿Por qué no? Porque aquí en esta vela se ve como es una vela así, una shooting star. Entonces, esa vela no nos da nada buena espina de que el precio siga subiendo. Nos está diciendo que el precio parece o indica más
con mayor probabilidad de que el precio va a seguir bajando. Entonces yo me esperaría. Tenemos la siguiente vela que penetra y cierra por abajo. Entonces eso ya es una mala señal. Tenemos la siguiente que sigue bajando y decimos, ok, aquí no. Aquí, ¿qué aprovechamos? Vimos que hay dos opciones en el mercado. Una que vaya para arriba y una que vaya para abajo. Entonces, si vemos que el precio bajó, hizo un retesteo en esta zona, aquí le metes un FIBO y te das 50 o por ahí del 61.8 o el 38 sin problemas. Tenemos que ya no superó esta zona. Tenemos esa zona y tenemos esta zona de acá arriba. Ya no superó esta zona, ok. El precio tocó esta zona, se bajó. Regresó, está haciendo una nueva línea aquí, más o menos en esta zona de soporte nueva. Aquí yo hubiera buscado una venta. Si vemos que no fue para arriba, no rompió y no se fue al alza, pues vamos a seguir el mercado. O sea, no hay que buscar. A veces, por ver un patrón y decimos, "Ay, esto ya va a subir", y fue un rompimiento falso y no subió, decimos, bueno, ahorita agarro el siguiente movimiento para así subir. Si no subió, pues ya no subió y ya no hay que buscar una compra donde no hay compras. Hay que irnos con el mercado y esa es una de las cosas principales en los mercados, que siempre hay que seguir el mercado, no hay que estar inventando ni buscando nosotros tener la razón y decir, ay, yo sabía que se iba a ir para arriba. De nada sirve que sepas que hacia dónde se va a ir, porque no sabemos nadie. A lo mejor sí, en algunos casos muy básicos o muy claros, pero es más fácil seguir el mercado que tratar de encontrar tú decir, yo soy el único que se dio cuenta o me di cuenta y sentirte orgulloso. Nada, lo que queremos es hacer dinero, ¿no? Entonces, seguir el mercado y seguir lo más fácil. Y se fue hacia abajo. Aquí estaba la zona, ¿no? Listo. Mismo ejemplo, aquí tenemos uno muy grande. Aquí se juntan varias cosas, eso está padre. Tenemos aquí un doble techo, pero muy largo, ¿no? Muy alto, o sea, muchas velas. Tenemos varios patrones. Es lo que siempre les digo, junten líneas de tendencia con varias cosas. Tenemos una línea de tendencia aquí interesante, ¿no? Aquí podremos haber hecho varios trades. Línea de tendencia, rompimiento, retesteo, bajo, ¿ok? Subo línea de tendencia, rompimiento, retesteo, otra operación. Busco mínimos. Aquí hubiera buscado estos mínimos, más o menos, por aquí. Buscamos los mínimos. Ahora, después de aquí, nos damos cuenta que aquí tenemos un doble techo. Se formó un doble techo. Aquí hay muchas cosas relevantes. Hay varios puntos importantes. Uno, la velocidad del mercado. Fíjense cómo las líneas de tendencia cada vez son más inclinadas. Aquí había velocidad, había momentum en el mercado. Después, ¿qué pasa aquí? El momentum y la velocidad va bajando. Sigue teniendo la misma tendencia, pero la velocidad y el ímpetu del precio ya no es la misma. Son dos señales claras. Tenemos eso, tenemos el doble techo, tenemos los rompimientos, retesteo y bajón, rompimiento, retesteo y bajón. Aquí aquí tú dices, mira, ve la velocidad con la que cambió la línea de tendencia, tenemos esta, la siguiente tendría que haber sido prácticamente recta para que hubiera otra. ¿Qué pasó? Bajó y el mercado literal se fue un poquito lateral, ¿ok? Rompimiento falso, regresó, que aquí si trazamos una línea de tendencia sobre este pedacito, prácticamente nos daba aquí otra vez entrada, y aquí tuvimos varias entradas con mucha información que nos dio el mercado. Solo hay que abrir los ojos y ampliar la vista y la idea para nosotros encontrar pues los mejores puntos, ¿ok? No cerrarnos a algo, porque a lo mejor aquí hubiéramos visto, voy a borrar todo. Ahí está. Aquí nada más hubiéramos visto a lo mejor sin tanta línea, puro doble techo y ya, buscar una entrada hasta acá. O a lo mejor nada más hubiéramos buscado una entrada aquí, o a lo mejor nada más hubiéramos buscado una entrada aquí y después aquí entramos y ya no supimos si el precio iba a seguir subiendo o bajando y hubiéramos cerrado por aquí. Entonces ya hay mucha información que nos ayuda a ver varias cosas. Y por último, tenemos un patrón que es no tan famoso, pero se llama Bump and Run. ¿Qué es esto? Pues literal, como su nombre lo dice, es como que de repente hace un brinquito, un montecito, un topecito de precio y cambia de tendencia. ¿Ok? Aquí tenemos que este patrón funciona igual un poquito para las dos, para continuación y para un cambio de tendencia. Ahorita les explico por qué. Hay dos señales claras que nos indican ambas cosas. Se parece un poco al Cup and Handle, que después lo hablaremos en patrones 2, pero no es tan igual. Fíjense, aquí tenemos el precio, hace un pequeño canalcito, una línea de tendencia. Este parece otra cosa, pero así es.
tenemos la línea de tendencia, de repente tenemos un bump. Aquí siempre tiene que ser circular, por lo general es circular, ¿ok? Tenemos el circular, tenemos el rompimiento de la línea del canal al principio. Esta no es una tasa, porque una tasa sería, tuviéramos un precio aquí, ¿ok? Cambia un poco con la tasa. Entonces, tenemos esto, rompimiento, y aquí tenemos un patrón de continuación, pudo haber sido un retroceso, y buscamos nuestra operación. Este patrón es muy sencillo también. Aquí está más claro, fíjense. Tenemos nuestra línea de tendencia sobre el precio, vamos que el precio va bajando, de repente tenemos una bajada impresionante aquí que no sé qué habrá pasado, no, ni idea, no sé ni qué gráfico es, pero fíjense cómo hace de nuevo el circulito. Pum, rompe, retesteo, otra vez entrada de libro aquí y nos vamos para arriba, ¿ok? Listísimo, ese también está muy sencillo. Tenemos otro aquí es de continuación, aquí cambia un poquito porque vemos cómo tiene el rompimiento, pero después se mantiene sobre la línea. Hay un ejemplo más adelante que está interesante, ahorita lo vamos a ver, pero si aquí marcamos líneas de tendencia sobre los puntos importantes máximos y mínimos, vamos a ver que a través de aquí estos puntos de por acá, si hacemos una línea, vamos a seguir teniendo un canalcito aquí. Si marcamos sobre esta línea, tenemos también un canalcito acá, si marcamos sobre esta línea, tenemos un canalcito por acá, más o menos. Ahorita lo van a ver en otra. Pero vemos cómo se va repartiendo el precio en esta zona. Tenemos el bump, la fase del bump, el rompimiento falso, se mantiene en la zona y esto que nos indica una continuación. Aquí nos indica una zona de continuación y el precio va hacia abajo. ¿Ok? Aquí tenemos otro de cambio de tendencia. Tenemos nuestro precio, nuestra línea de tendencia, tenemos el bump, rompimiento, retesteo. Aquí podemos tener la entrada, volví a tocar la misma zona, una reentrada, y boom, nos vamos para abajo, ¿ok? Y esa es la que decía. Hay una herramienta de Fibonacci que es esto. Hay varias herramientas. Está el tridente de canales que nos puede ayudar a ver esto. Hay otra de Fibonacci que también funciona de la misma forma. Pero está muy interesante cómo el gráfico se mueve aunque tenemos soportes y resistencias así, también tenemos líneas de tendencias que aplican como soporte y resistencias que se ven aquí en este gráfico. Fíjense cómo aunque son en diagonales, se va respetando la misma zona. Aquí en estas velas, se respeta este mínimo como soporte, se sigue respetando el soporte, estos máximos, ok. Aquí tenemos también esta línea de soporte-resistencia, zona de soporte-resistencia, y donde empezó el movimiento, que es nuestra línea del bump and run, pues es donde ya tenemos el rompimiento del cambio de tendencia, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos nuestro canalcito, tenemos el bump, aquí uno muy grande. Cuando llegamos a la zona donde todo empezó, tenemos ya el cambio de tendencia fuerte o la aceleración en el precio, ¿ok? Y esto también nos va a ayudar bastante. Y pues bueno, hasta aquí con esos patrones. Este es muy sencillo porque son patrones muy básicos. A lo mejor de repente parecen un poco complicados, pero realmente son muy sencillos, ¿vale? Si tienen alguna duda, ahora es el momento. Y si no, nos veremos. No va a haber clase la próxima semana. La próxima semana no hay clase porque todavía no está el nuevo calendario. Yo creo que en 15 días retomamos los webinarios. De todas maneras, les voy a dejar en el Facebook y en el Instagram de InfoMarkets y en el mío la liga del canal de YouTube, donde están hasta ahorita las 4 sesiones grabadas y subidas al canal de YouTube de InfoMarkets, para que si tienen alguna duda las pueden volver a ver o pues no sé, lo que quieran. Ahí están mis datos, teléfono, correo, lo que necesiten, ahí estoy para ayudarles y pues muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima, chicos.